de la palabra, en el norte de Tenerife, la radio que te entiende. Dicho dentro de radio, contigo cada día desde el año 2006. Tasbistren Castilipo. Entrevistas políticas con Narciso Ramos y Coden Daute Radio. Doce minutitos sobre las 4 de la tarde en este viernes 12 de septiembre y comenzamos una nueva entrega, la segunda en esta nueva temporada de este incipiente programa Tasbistren Castilipo, que, bueno, para quienes no hayan escuchado el primero, el pasado viernes, con la entrevista al alcalde de Icó de los Vinos, Javier Sierra, bueno, pues no es otra cosa que entrevistas políticas, lo único que en el idioma del Besre, idioma al revés. Si se fijan, Tasbistren es entrevistas al revés y Castilipo, pues también políticas al revés. Bueno, a ver qué piensa nuestro invitado esta tarde en esta nueva entrega de entrevistas políticas, el concejal de Hacienda y otras áreas en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Pedro Antonio Campos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Narciso, y a todos tus oyentes. Me sabe mal no poder acompañarles hoy físicamente allí, pero bueno, circunstancias personales me lo han impedido. ¿Qué te parece este nombre del programa? Pues la verdad es que me parece bastante curioso, así que te doy la enhorabuena. ¿Tú sabías lo que significaba el Tasbistren Castilipo así? La verdad es que no, y te lo iba a preguntar fuera de la sonda. Ya. Así que te doy la enhorabuena por el nombre y sobre todo por una nueva temporada que estoy seguro que será sumamente interesante. Bueno, pues sí, este es un idioma, Pedro, una forma de hablar, castellano al revés, que incluso hace un mes aproximadamente en el periódico El País salía un artículo al respecto, y de los pocos sitios, o casi el único que se conoce en la historia, de que se mantenían, no sé si se mantienen todavía, pero se mantenían conversaciones hablando al revés, hablando al Besre, era en San Cristóbal de la Laguna, de donde yo soy natural. Y fíjate que yo recuerdo a mi madre, en paz descanse, y a un tío materno también, un tío mío, que hablaban a veces al revés, y conversaciones, ¿no? Que es difícil porque, bueno, una frase, una palabra, pues sí, la puedes pensar primero y luego darle la vuelta, pero una conversación ya es otra cosa, ¿eh? Desde luego es sumamente complejo. Está muy bien para hablar que me viene a la mente los lenguajes de los espías, cuando no quieres que los demás escuchen lo que tú quieres transmitir, si quieres enviar un mensaje secreto. Desde luego es una fórmula que ya, si tú bien apuntas, los antiguos lo utilizaban. Creo que con la que está cayendo en este país, pues quizás a alguno se le podría ocurrir la brillante idea de hablar al revés. Pero vamos, que te doy la enhorabuena porque lo desconocía y desde luego es interesante. Por ejemplo, el nombre del concejal, Pedro Antonio, el primer nombre sería Trope. Y el apellido sería Poscan. Trope Poscan. Y el segundo nombre, pues, Antonio Niotoán. Fíjate qué rollo, ¿no? Pues nunca se acuesta a alguien sin saber algo nuevo, así que ya hoy aprendí algo nuevo, efectivamente. Y mi nombre, pues, Sosinar. Bueno, vamos al lío en estas entrevistas políticas con sensatez, que así también las quiero calificar. En esta segunda entrega, como decía, con el concejal de Hacienda y también de otras áreas. Pedro, en el Puerto de la Cruz, ¿qué otras áreas son? Que no recuerdo ahora. Contratación pública, concesiones administrativas, patrimonio y gestión del personal. Uh-huh. En relación a algunas noticias que se han publicado, que también, por supuesto, se han publicado en nuestro diario digital, en La Voz de tenerifenorte.es, una que me parece, sinceramente, un gran proyecto es
el contrato del ciclo integral del agua. Creo que en 10 años más de 400 millones, ¿me equivoco? Efectivamente, cuando llegamos al gobierno tras la moción de censura nos encontramos un panorama desolador, puesto que nos encontramos, por un lado, una crisis medioambiental muy fuerte, como era la que provocó el cierre de Playa Jardín por la inacción del Partido Socialista, y así, por otro lado, también nos encontramos todos los contratos de servicios caducados. Véase, por ejemplo, el de la limpieza viaria y gestión de los residuos, el de la grúa, el de la limpieza de dependencias municipales, el de la jardinería, pero también el del ciclo integral del agua. Y ahí, cuando mantuve conversaciones con nuestro alcalde, diseñamos una hoja de ruta. ¿Por dónde comenzamos? Y como te decía al principio de esta parte, teníamos una crisis medioambiental y nos encontramos con el contrato más importante caducado, que era el del agua. Y por lo tanto, decidimos empezar con esto. A partir de aquí, lo que hemos desarrollado de una manera ágil, y yo quiero agradecer a todo el equipo de mi área porque ha sido extraordinario el trabajo, pues hemos montado una concesión administrativa de servicio del ciclo integral del agua por un valor estimado de 420 millones de euros, pero lo más importante es el programa de inversiones que lleva aparejado. Lleva inversiones cercanas a 31 millones de euros, que lo que va a provocar, de manera breve te lo resumo, es, por un lado, poner fin a la emergencia hídrica en Puerto de la Cruz, que nuestro municipio sea autosuficiente y no depender de otros sectores, porque vamos a instalar una desaladora en el barrio de Punta Brava, que lo que va a provocar es que esa agua que se llevará a las zonas altas, donde construiremos nuevos depósitos, nuevas redes de canalización, etcétera, y que se mezcla con la que llegan de las galerías, pues va a provocar que Puerto de la Cruz sea autosuficiente, así como también poner fin al problema de los nitratos, de la calidad del agua en Puerto de la Cruz. Pero también vamos a abordar algo fundamental, como es cero vertidos al mar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuevas redes de saneamiento de pluviales en Puerto de la Cruz y sacando de dominio público marítimo terrestre las estaciones de bombeo, con el objetivo, como te decía, de obtener las banderas azules, algo sumamente importante en un contexto como el de Playa Jardín, que hace poco, después de mucho trabajo de nuestro gobierno, la hemos reabierto al baño. Pero también hablamos de otro aspecto fundamental, como es la reurbanización completa del barrio de Punta Brava, porque debemos transformar lo que está en el subsuelo del barrio, facilitar, entre otras cosas, las conexiones de aquellas viviendas que no estén conectadas a las redes de saneamiento y transformar, desde luego, todo el barrio en lo que sea a canalizaciones, redes de pluviales, redes de saneamiento se refiere. Entre otra serie de cuestiones, como por ejemplo, transformar también el riego de las zonas verdes públicas municipales. En definitiva, un programa de inversiones cercano a los 31 millones de euros, una concesión que se va a prolongar durante 40 años de vida y que también conviene poner de manifiesto cómo hemos sido capaces de conseguir inversión para este contrato de otras administraciones, como por ejemplo del Cabildo Insular de Tenerife y también de la Dirección General de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, que suman 6.300.000 euros que se aportan a este contrato. Como digo, un contrato el más importante de Puerto de la Cruz, pero yo me atrevería a decir también de la isla de Tenerife, y que nos permite ya en las próximas semanas que podamos aprobar el expediente de contratación en un pleno extraordinario para acto seguido licitar este contrato y que muy pronto empiecen esas obras que van a transformar el presente y el futuro más inmediato de la ciudad. En cuanto al tema de los vertidos, no solo va a afectar estas mejoras a la playa Jardín, donde ha estado el problema históricamente y que ha mantenido esta playa cerrada durante más de un año, cerrada al baño, sino también a las otras zonas de costa de la ciudad. Así es, el objetivo, como tú muy bien apuntas, es que jamás se vuelva a repetir un episodio como el de Playa Jardín, ya no solo allí, sino en cualquier punto del litoral de la costa de Puerto de la Cruz. De ahí el objetivo que nos hemos marcado de transformar las redes de saneamiento, de sacar de dominio público marítimo terrestre las estaciones de bombeo y los aliviaderos para adentrarlos, para hacerlas acordes al siglo XXI, para adaptarlas a la normativa técnica que actualmente se encuentra en vigor y, por lo tanto, lograr alcanzar, llegar, cumplir ese objetivo de tener banderas azules en las costas de Puerto de la Cruz, como hasta hace unos años nuestro municipio contaba, y que tristemente por la inacción del Partido Socialista la perdimos. Pero el objetivo está en marcha. Conviene también poner de manifiesto algo que es sumamente importante, Narciso, y es que el contrato del agua estaba caducado desde el año 2021. Y yo denuncio aquí en tu radio y ante los oyentes algo que es sumamente grave. Y es que si a partir del año 2021 se hubiese adjudicado la nueva concesión del agua y el nuevo operador hubiese invertido lo que nosotros estamos planteando, pues posiblemente Playa Jardín jamás se hubiera cerrado el baño.
porque se hubiesen acometido una serie de actuaciones y de mejora de las redes, de las estaciones de bombeo y demás, que hubiesen provocado una mejora sustancial y quizás el problema agravado no se hubiese llegado a producir. Por eso insisto en que ha sido un esfuerzo titánico del ayuntamiento, especialmente del área mía, y por lo tanto quiero agradecerle a los técnicos que se hayan fajado en solucionar un problema de un contrato caducado desde el año 2021. Pues esto no lo conocían desde la oposición, entonces el Partido Popular, también Coalición Canaria, en el año 21. Por supuesto que lo conocíamos, no solo lo conocíamos, sino que lo denunciamos, que nos preocupamos, que hicimos todo lo posible a través de robos y preguntas, de propuestas en el Pleno para impulsarlo. Pero como hemos tenido ocasión de comentar en tu radio, Narciso, largo y tendido en diferentes ocasiones, la prioridad en Puerto de la Cruz era las juergas y el cachondeo. Y a los hechos me remito, todos los contratos de servicios caducados, la basura, la limpieza de dependencias municipales, la jardinería, el agua, la grúa. Si tu gobierno está más centrado en el pan y circo, desgraciadamente los ciudadanos que están pagando impuestos y que lo que quieren ver son resultados, pues no los pueden ver porque había un gobierno que no estaba sacando adelante los nuevos contratos. Y de aquellos polvos, estos lodos. Pedro, hablaremos después de otra noticia importantísima, que es la licitación para crear más de 600 nuevas plazas de aparcamiento mediante una concesión administrativa. Pero en relación a esto último, de los contratos caducados, contratos de servicios, entiendo que entonces se prestaban esos servicios en precario. También algo que tú has comentado en diferentes ocasiones en este medio, en esta radio y en otros medios de comunicación, en cuanto a la deuda, para el concejal de Hacienda, para Pedro Campos como concejal del grupo de gobierno, ¿qué significa en relación presupuestaria o digamos en argumento presupuestario el que se estuviera con estos contratos sin adjudicarse, sin renovarse? Pues que estuviesen contratos caducados siempre es mal síntoma, porque lo que provoca es que la ciudad no avance y por lo tanto que tristemente si Puerto de la Cruz hoy no está más limpio o los jardines no están mejor, no es porque el gobierno no estemos encima de las empresas y estemos precisamente adoptando soluciones y fiscalizando, sino es porque no tenemos el soporte legal para poder exigir nuevas prestaciones, nuevas condiciones para poder mejorar lo que en un momento se planteó y que con el paso de los años ha quedado desactualizado. Pero podemos hablar de otra serie de cuestiones, como por ejemplo los salarios de los trabajadores de las diferentes empresas. Si yo le estoy pagando a los actuales contratistas el precio que pacté en su momento y no se ha ido actualizando porque no se ha podido hacer y porque el contrato está caducado, oiga, esto es un problema que hay que solucionar y por lo tanto aquí se encuentra la renovación de los contratos. Pero el principal efecto que tiene es sobre la ciudadanía. La ciudadanía está pagando unos impuestos y quiere ver soluciones. Y las soluciones pasan por la contratación pública, por contratos nuevos que ofrezcan prestaciones adicionales, nuevas, acordes al siglo XXI, acordes a lo que hoy demanda el puerto. Y por lo tanto eso es lo que tocaba hacer en su momento. Pero insisto, estaban más centrados en la juerga, en el cachondeo y demás. Y olvidaron por completo esto. Le tomaron el pelo a los ciudadanos y le subieron además los impuestos. En otro orden de cosas, si el contrato está caducado, lo que provoca es que tengamos que ir a la figura del reconocimiento extrajudicial de crédito para poder abonar la factura y que por lo tanto se tengan que asumir responsabilidades porque el contrato está caducado. Eso es algo que nosotros heredamos del Partido Socialista y que estamos solucionando. Y la primera solución pasa por el contrato del agua. Pero también estamos trabajando en el resto de contratos, como no puede ser de otra manera. Estamos trabajando de manera muy avanzada, ya lo tenemos los trabajos, el contrato de limpieza de dependencias municipales, fundamental, puesto que los ciudadanos acuden a las infraestructuras públicas y quieren que estén en las mejores condiciones, o por ejemplo en los espacios deportivos donde los hijos de los padres juegan y quieren que estén en condiciones limpias y seguras, pues estamos también trabajando y está muy avanzado ese pliego, pero también estamos trabajando en la jardinería, estamos trabajando en el de la basura, en definitiva estamos poniendo en orden la casa después de muchos años de inacción. Bueno, pues ahora sí, te quiero preguntar, concejal, sobre esa licitación para crear 650 exactamente nuevas plazas de
aparcamiento mediante concesión administrativa. Un expediente que recibíamos la información a finales del pasado mes de julio. Fue aprobado en pleno con los 11 votos a favor del equipo de gobierno, del tripartito de Partido Popular, Asamblea Ciudadana Portuense y Coalición Canaria, y la abstención de los 10 concejales del Partido Socialista. En la información también se detalla que, no obstante, la urgencia de la propuesta en el orden del día del Pleno únicamente contó con esos votos afirmativos del gobierno y el rechazo de la oposición. Bueno, más que rechazo, abstención. Pero, bueno, la primera pregunta, algo tan importante como crear 650 nuevas plazas de aparcamiento en el Puerto de la Cruz como el Partido Socialista se abstuvo, ¿qué argumentación ofreció? Eso es sumamente increíble. El Partido Socialista no sé en qué mundo vive ni en qué ciudad reside. Y el ejemplo es el que tú has manifestado. El gobierno ha trabajado de una manera intensa una solución para crear de forma masiva 650 nuevas plazas de aparcamiento mediante la fórmula de una concesión administrativa de obra pública, en la que ponemos en el centro de esta concesión a los vecinos. Hablamos de crear más de 330 plazas en el corazón de Puerto de la Cruz, en el núcleo, en la denominada Plaza de la Constitución, y de las que esas más de 330 plazas, un 20% sean cedidas en uso, es decir, que se conviertan en propietarios pagando un canon durante un periodo cercano a 40 años los vecinos. Pero repetimos la misma fórmula en Punta Brava, más de 320 plazas con el mismo sistema para que los vecinos del lugar tengan un espacio donde poder estacionar sus vehículos ante un problema histórico que no hay donde aparcar vehículos. Claro, y además en el caso, perdona Pedro, en el caso de la zona de Punta Brava, pues también ha agravado el de los vecinos, de los residentes, por el hecho de, en fin, de la afluencia de turistas al Oro Parque, etcétera, ¿no? Claro, a la propia playa. Nos llama poderosamente la atención como manteniendo conversaciones previas con el grupo de la oposición, poniendo a disposición al propio personal de la casa para compartir, para debatir, para enriquecer los textos. Oye, ante el problema más importante, uno de los más importantes que tiene hoy en día Puerto de la Cruz, que es la falta de aparcamiento, que tiene una incidencia en el tejido social, pero también en el tejido económico, porque los comercios se ven afectados si no hay aparcamiento, o la restauración, etcétera. ¿Cómo el Partido Socialista demuestra su absoluta incoherencia con los problemas, con las necesidades que demandan los portuenses, rechazando la urgencia, que lo que quiere decir es a este pleno no lo traigan, déjenlo para más adelante, y sobre todo, habiendo un trabajo previo colaborativo de compartir información, absteniéndose, cuando creemos que es algo positivo, que además está en su fase de aprobación inicial, que lo hemos expuesto al público ahora mismo, que se pueden presentar alegaciones por parte de cualquier vecino, incluso de las formaciones políticas, y que luego tenemos que ir a una fase de aprobación definitiva. Lo que demuestra es que mientras el grupo de gobierno estamos trabajando intensamente en los problemas que los vecinos nos transmiten y que nosotros mismos vemos, nos encontramos un grupo de la oposición que parece estar más centrado en cuestiones banales, del todo superficiales, que, como te decía anteriormente, en lo que de verdad preocupa a los vecinos. Y creo que este debate tocaba tenerlo. Hemos encontrado una fórmula administrativa interesante y una fórmula que permite crear masivamente más de 650 plazas de aparcamiento en nuestra ciudad. Y creo que todos estaremos de acuerdo en que nuestra ciudad no puede esperar un mes más. Por eso era urgente llevarlo a ese pleno y era urgente votarlo a favor. Hay que explicarle también a los y a las oyentes, que en cierta manera ya lo ha dicho el concejal, que este modelo de concesión administrativa va a permitir al ayuntamiento portuense, bueno, pues que se puedan construir estas infraestructuras de aparcamiento sin que, en principio, tú me corriges si me equivoco, le cueste dinero a las arcas del ayuntamiento de una forma directa, porque, bueno, son empresas privadas las que deben asumir la construcción, la financiación y la gestión de los aparcamientos a cambio del derecho a su explotación. ¿Esto es así? Eso es totalmente correcto. Durante un periodo de 40 años, los operadores que quieran participar y que finalmente resulten adjudicatarios del contrato de la concesión tendrán el derecho a explotarlo, pero también la obligación a construirlo, y por lo tanto tienen que financiar la creación de esos 2 aparcamientos subterráneos. Además, en el caso de Punta Brava se une una peculiaridad, y es que a través de un mecanismo que ofrece la ley de contratos del sector público, que se denomina financiación cruzada, vamos a adquirir el antiguo edificio del Hogar Santa Rita para convertirlo en un edificio multiusos al servicio de la ciudadanía,
con marcado carácter social. Y así también transformamos un edificio que llevaba abandonado muchos años y que a través de esta figura de la concesión administrativa de obra pública nos permite que podamos transformar ese barrio, que además en Punta Brava, como tuvimos ocasión de comentar con anterioridad, se va a acometer la reurbanización completa del barrio. Así que nos situamos en un momento dulce para Punta Brava. Sí, sobre todo también con el tema, Pedro, del saneamiento, ¿no? En esa zona de Punta Brava. Se va a cambiar por completo el barrio de Punta Brava. Se va a hacer una nueva Punta Brava, donde habrán más de 320 plazas de aparcamiento, de las cuales un 20% serán cedidas en uso para los vecinos, un 10% para abonados, para personas que vayan a trabajar al lugar y no tengan donde aparcar, podrán tener su abono, y un 70% para uso rotatorio, para fomentar el comercio de la zona, para fomentar que las personas que vengan a Playa Jardín tengan un lugar donde aparcar también. Pero es que, como te decía anteriormente, vamos a reurbanizar por completo el barrio de Punta Brava, cambiando las redes de saneamiento, de pluviales, etcétera. Hablamos de crear una nueva Punta Brava desde el punto de vista urbanístico. Por cierto, Pedro, el Partido Socialista denunciaba también públicamente hace unos meses el hecho de que la piscina insular de Puerto de la Cruz, insular, además, en fin, con carácter insular, pues siga cerrada un año después de que se recibieran las obras. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que se ha hecho es lo que correspondía. Una vez se ha recepcionado la obra, hay que equipar la piscina, hay que dotarla de los elementos para poder hacer uso del gimnasio, hay que dotarla del equipamiento para poder disfrutar de la piscina con las boyas, etcétera. Hay que contratar socorristas, hay que contratar personal, etcétera. Eso es lo que se ha venido trabajando por parte de la actual corporación del Cabildo Insular de Tenerife. Y por lo tanto, ya en las próximas semanas, tal y como ha anunciado la institución insular, abrirá sus puertas y podremos todos disfrutarla. Pero también tenemos que recordar, como aquellos que hoy alzan la voz y son los mayores defensores del Centro Insular de Deportes Acuáticos, son los que agachaban la cabeza cuando el entonces presidente Pedro Martín, líder del PSOE en Tenerife, y ahí está Google para cualquiera que lo pueda verificar mis palabras, calificaba el Centro Insular de Deportes Acuáticos como obra faraónica, como si fuera una gran cosa para los ciudadanos de Puerto de la Cruz después de todo lo que el municipio ha aportado a la riqueza de la isla, y casi se pierde esa infraestructura en Puerto de la Cruz, porque decía este señor que era muy caro, y aquí el exalcalde agachaba la cabeza porque era su jefe de partido. La realidad que se puso de manifiesto es que la presión de la ciudadanía y de algunos partidos como el Partido Popular provocó que no se perdiera esa infraestructura por la que tanto luchó López Afonso cuando era alcalde de Puerto de la Cruz, y que hoy sea una realidad y que en las próximas semanas se inaugure y pueda ser disfrutada por los clubes y por la ciudadanía de Puerto de la Cruz y del conjunto de la isla. O sea que la próxima semana ya definitivamente se abrirá este Centro Insular de Deportes Acuáticos de Puerto de la Cruz. Sí, en los próximos días. Bueno, Pedro, conflicto con el personal laboral que surgía en el año 23, no sé, entiendo que antes de que ustedes entraran en el gobierno. Sí. Correcto. Bueno, pues la información es que han puesto desde el equipo de gobierno que preside Leopoldo Afonso fin a este conflicto, anunciando nuevas medidas de reconocimiento para el personal laboral, que no funcionarios, para el próximo año. Cuéntanos. Resulta que también cuando llegamos al gobierno nos encontramos deudas, como he tenido ocasión de comentar contigo, en todos los cajones. Desde la empresa pública, pasando por los proveedores con más de 2.400.000 euros que se le debían en facturas por haber prestado servicio o haber suministrado pues bienes, pero que también había una deuda con el personal laboral de la corporación, porque el Partido Socialista se había negado a pagarles el complemento de productividad al personal laboral, y por lo tanto este gobierno entendía que es de justicia que aquellos que se esfuerzan, aquellos que sobresalen, aquellos que de verdad demuestran unos valores superiores, oye, pues se les recompense. Eso es la productividad. Y por lo tanto entendíamos que si los funcionarios la cobraban, también el personal laboral tenía ese derecho a ese reconocimiento extraordinario. Oiga, pues lo que hemos hecho es poner fin a un conflicto laboral iniciado por el Partido Socialista en el año 2023 mediante la aprobación de una modificación presupuestaria dotada de 100.000 euros, y ahora a final de año tanto personal funcionario como personal laboral van a ser reconocidos con el complemento de productividad, de acuerdo a unos criterios objetivos que hemos de negociar
con los representantes de los trabajadores, pero que se va a poder financiar y por lo tanto no se les va a negar un derecho que se les había negado desde 2023. Pedro, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y en este programa de entrevistas políticas, Tasbistre en Castilipo, continuaremos analizando la actualidad desde la perspectiva del grupo de gobierno, del teniente de alcalde y concejal Pedro Antonio Campos. Escuchamos unos minutitos de publicidad aquí en ICODE en Daute Radio, 3 minutos y volvemos. ICODEN Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de ICODEN Daute. Prepárate para el gran día de tu boda en Peluquería Sara, en Icó de los Vinos, donde te ofrecen un completo servicio para que esa fecha tan especial sea inolvidable. Tratamientos previos, peluquería, maquillaje y fotografías de tu enlace matrimonial. Sara y su equipo de profesionales te esperan en la calle San Agustín 47 de Icó de los Vinos. Obtén información previa telefoneando al 648-879-984 o bien al 822-773-574. También puedes contemplar todo lo que Sara te ofrece a través de Instagram y Facebook. Escribe en estas redes Sara Peluquería. Este año han entrado en esta lista, no por lo que tienen, sino por lo que hacen. Ricas, por trabajar para que todos los niños tengan infancia, por luchar para que nadie pase hambre y porque donde falta riqueza, llevan solidaridad. Entra en esta lista uniéndote a manos unidas, porque la verdadera riqueza no está en lo que tenemos, sino en lo que compartimos. Yuconda Esparragosa, CEO de Lavandería Romeral. Implementar nuevas tecnologías nos ha permitido aumentar la vida útil de la ropa de habitaciones y de restaurantes de los hoteles y reducir la huella de carbono de nuestra empresa. Turismo de Islas Canarias, el destino que queremos ser. Descubre más en nuestro canal de YouTube @Turismo de Canarias. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias. Los vinos de Tenerife se elaboran en un entorno natural privilegiado de forma tradicional. Vinos únicos de extraordinaria calidad, por su sabor y aroma, porque somos Teide, somos Atlántico, somos Alisios. Vinos de Tenerife, un regalo para los sentidos. Cabildo de Tenerife. Los sueños no caben en un bolsillo. Por eso el Cabildo de Tenerife abre sus becas 25-26. Universitarios, máster, FP, artes, necesidades especiales. Solicítalo online hasta el 31 de octubre en sede.tenerife.es/becas. Igualdad de oportunidades que suenan a futuro. Cabildo de Tenerife. Si queremos operar, tenemos que tener el respaldo de un banco de sangre. En las urgencias a nadie se le escapa que obviamente cuando viene un paciente politraumatizado, urgencia perdiendo sangre, es fundamental. Si no hay sangre, el paciente muere directamente. No tenemos otra opción. Únete al Club de los 300. Dona sangre. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor moviendo cosas con la mente. Tú, cerrando el grifo de agua mientras te enjabonas, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. Un hombre tiene un cerebro, 2 manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Una mujer tiene un cerebro, 2 manos, la capacidad de trabajar, poner un pañal, una lavadora. Si somos iguales. ¿Cuál es la diferencia? Fondo Social Europeo. Gobierno de España. Hay superheroínas que luchan por un mundo mejor viajando en el tiempo. Tú, usando el aire acondicionado solo cuando es necesario, también. Pequeños gestos de tu día a día te convierten en un superhéroe que participa activamente en la Agenda Canaria 2030. Entra en canarias2030.org e infórmate. Gobierno de Canarias. A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo. Para orientación médica o lo que necesites,
Llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer. El pescado fresco es nutritivo, sano y delicioso. En casa o en el restaurante, consume pescado kilómetro cero. Pescado en nuestro mar por nuestros pescadores. Rechaza la pesca furtiva. Busca la etiqueta Pesca Artesanal, que garantiza que se trata de pescado kilómetro cero, su calidad y la procedencia local. Pesca Artesanal. Pescado de Tenerife. Cabildo de Tenerife. ICODEN Daute Radio, Tenerife Norte. Desde 2006 haciendo radio contigo y para ti. FM 92.8 comarcas de Acentejo y Valle de la Orotava y FM 91.4 comarcas de ICODEN y Daute Isla Baja. Tasbistren Castilipo. Entrevistas políticas con Narciso Ramos. ICODEN Daute Radio. 20 minutitos para las 5:20 son los minutitos que tenemos por delante en esta segunda parte de la entrevista con el concejal de Hacienda y Concesiones Administrativas, Pedro Antonio Campos, concejal de Puerto de la Cruz. Pedro, en cuanto hablábamos antes, en fin, del conflicto con el personal solucionado de cara ya a ponerlo en marcha por la productividad, los complementos de productividad, de cara a poner en marcha esas soluciones a partir del presupuesto del año 26. Y en cuanto a personal, bueno, también hay información de que se han contratado nuevas personas en el ayuntamiento, ¿o me equivoco? Así es. También cuando llegamos al gobierno, tras la moción de censura, nos encontramos un ayuntamiento prácticamente vacío de personal. Faltaba mucha gente, mucha mano de obra, muchos compañeros con los que poder trabajar en asuntos esenciales como los servicios sociales, los servicios generales que se prestan a la ciudadanía, poder atender en tiempo y forma el pago de las facturas. Eso es también una prioridad, poder dotar al ayuntamiento de músculo con el que poder atender las demandas en tiempo y forma de nuestros vecinos. Y desde entonces lo que hemos hecho es, en primer término, aprobar los presupuestos en tiempo y forma, incluyendo la mayor dotación económica del personal funcionario y una muy importante del personal laboral, aprobar también de manera exprés y con negociación colectiva previa y con acuerdo unánime la oferta de empleo público en el mes de febrero, y a partir de ahí también lo que hemos hecho es empezar a traer gente. ¿Cómo? Superando procesos selectivos a raíz de la estabilización o a través de listas de reservas donde constan personal interino. Y hemos conseguido traer más de 30 personas. De hecho, el próximo lunes se van a incorporar 2 compañeras más, una para el área de intervención, concretamente en lo que se refiere a las materias de contabilidad, para poder también atender cuanto antes el pago de la factura, y otra compañera, una administrativa, para el área de ciudad sostenible, para el área de urbanismo, para poder desarrollar sus tareas en esta área tan importante. Más de 30 personas, entre técnicos de administración general, trabajadores sociales, policía, arquitectos, sepultureros, en definitiva, muchísima gente que se ha traído y que en definitiva entendíamos que era fundamental si queríamos que las demandas, las necesidades, las preocupaciones de los portuenses se pudieran atender en tiempo y forma. Pero eso no va a acabar aquí, sino que vamos a seguir impulsando la atracción de más capital humano para poder, insisto, llegar a mejores ratios. En cuanto a los sindicatos de policía, que también a finales de julio se nos informaba a los medios que se alcanzaba un acuerdo para modernizar el servicio, ¿de qué consta? ¿En qué se argumenta este acuerdo, Pedro? Fundamentalmente, ese acuerdo lo que busca es mejorar la conciliación profesional y familiar del excelente cuerpo de la policía local con el que contamos en Puerto de la Cruz, y a través de unas mejoras en materia de distribución de la carga de trabajo y de los horarios, pues permite lograr el objetivo que te comentaba anteriormente. En definitiva, una reivindicación muy importante que nos trasladaban desde el cuerpo, gracias a la colaboración exhaustiva y muy importante de la jefatura, junto también la brillante gestión de nuestro alcalde, hemos conseguido formalizar este acuerdo y que ya a día de hoy se esté aplicando y beneficiando el conjunto de la plantilla de la policía local. Pero no basta ahí nuestros esfuerzos, sino que nos hemos comprometido no solo con el conjunto del cuerpo de la policía local, sino de todos los empleados públicos, a mejorar, como es natural, sus condiciones laborales y personales. Y en ello vamos a trabajar en los próximos meses con nuevas ideas en las que hemos compartido.
Oye, concejal, ¿qué pasaba con con la exhibición de los cañones en la Plaza de Europa? Se ha firmado un contrato con el Museo de Historia Militar de Canarias para seguir exhibiéndolos. ¿Qué pasa? ¿Que había algún tipo de conflicto hasta que se firmó este contrato para que pudieran seguir estos cañones exhibiéndose, estos cañones antiguos exhibiéndose en la Plaza de Europa? Lo que resultaba con los cañones en la Plaza de Europa también es sumamente preocupante, y es que era otro contrato que estaba caducado en Puerto de la Cruz, y nuestra ciudad, tras el cambio de gobierno, cuando detectamos esto, estuvo a punto de perder los cañones que se exhiben en la Plaza de Europa, pero también enfrente del Castillo de San Felipe. ¿Por qué? Porque era un contrato caducado, y en este caso el Ejército entendía de que tenía que recuperar esas piezas de extraordinario valor declaradas bien de interés cultural. Y ahí emprendimos unas conversaciones y unas negociaciones con los tenientes coroneles responsables del Museo de Historia Militar de Canarias y también con el Ejército de Tierra, y por lo tanto lo que les manifestamos lo comprendieron, y agradecemos infinitamente, porque Puerto de la Cruz acoge con mucho cariño a los miembros de las Fuerzas Armadas. Entendíamos que estas piezas de extraordinario valor cultural y social y patrimonial no las podíamos perder, y lo que hemos formalizado recientemente es el contrato de depósito que nos permite seguir exhibiendo, como digo, estas joyas patrimoniales públicas para el disfrute de los residentes, pero también de los que nos visitan. Hablando de la Plaza de Europa, a finales de julio el Partido Socialista denunciaba, Pedro, la paralización de la reforma de esta plaza, y concretamente el exalcalde Marco González criticaba, y leo literalmente, que los que venían a arreglarlo todo no hayan sido capaces de actualizar los precios y elaborar un contrato menor de 15.000 euros, pese a recurrir a una empresa pública. Los socialistas recalcan la necesidad perentoria del aparcamiento de debajo del recinto, el único público de ese tipo en la ciudad, y bueno, convocaban un pleno extraordinario. ¿Cómo ha quedado esto? Es bastante curioso, ¿no? Como el Partido Socialista, cuando tenía responsabilidades de gobierno y tenía, según constan en los informes que obran en los expedientes administrativos, conocimiento de que el parking de la Plaza Europa se encontraba mal, que por cierto, antes del año 2019, cuando Marco González accede a la alcaldía, el Partido Popular encarga la redacción de un proyecto para la rehabilitación del parking de la Plaza Europa, que se entrega en el año 2020, ya con Marco González siendo alcalde y ostentando responsabilidades de gobierno. Lo que hizo por aquel entonces el exalcalde fue coger ese proyecto y guardarlo en un cajón, y que por lo tanto pasaran los años, la infraestructura se pusiera cada vez peor, y que provocara bajo el gobierno del Partido Socialista el cierre de esta infraestructura y la pérdida de numerosísimas plazas en el corazón también de Puerto de la Cruz. Bien, llegados a este punto, insisto, es ridículo como ahora nos exigen a nosotros responsabilidades cuando el origen del problema lo tienen ellos, porque ni se preocuparon por licitar esa obra cuando ya contaban con un proyecto, ni de buscar financiación. Lo que hemos hecho nosotros es, por un lado, actualizar el proyecto de la obra, ya lo tenemos, y por otro lado, gracias a una gestión de nuestro alcalde, buscar financiación para asumir un coste bastante elevado. Y gracias al vicepresidente López Afonso disponemos también de esos dineros. Por lo tanto, la buena noticia que hemos de transmitir es que después de mucho tiempo de inacción del Partido Socialista, ha sido este gobierno el que en las próximas semanas vamos a licitar esta obra, y por lo tanto pronto también se comenzarán las palas a trabajar para rehabilitar el parking de la Plaza Europa. Y en lo que se refería el exalcalde Marco González a un contrato menor de 15.000 euros, ¿qué quería decir? Pues no lo entiendo, porque él también podría haberlo hecho antes de cesar en su condición de alcalde, y que alguien me explique qué es lo que ocurrió entre 2020 y 2024. ¿Por qué no se licitó esa obra? Es que no lo entiendo, porque nosotros lo que hemos hecho es precisamente actualizar los precios en base a lo que la ley de contratos nos permite, y es contratar la actualización de precios. Ya disponemos del proyecto y lo vamos a licitar. Problema prácticamente solucionado. Que alguien me explique a mí qué hacía un proyecto de esta envergadura guardado en un cajón desde 2020 hasta 2024, que se produjo el cambio de gobierno, sabiendo que la infraestructura estaba cada vez peor y no hacía falta más que darse un paseo por el interior del parking de la Plaza Europa. Que alguien me diga qué hacía. Yo creo que sé la respuesta, y es que la prioridad del Partido Socialista era la juerga y el cachondeo.
Y hemos hablado antes de los contratos caducados, hemos hablado antes del agua y el impacto que tuvo no haber licitado ese contrato en tiempo y forma en el año 2021 y la repercusión que quizás pudo haber tenido en el cierre de Playa Jardín. Esas eran las prioridades. Y hoy nosotros estamos intentando poner orden en esta casa para que Puerto de la Cruz, que los ciudadanos que pagan sus impuestos vean un beneficio. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Se han tramitado información recibida, por supuesto, información publicada, información pública, en definitiva. Se han tramitado, y esto creo que depende de tu área, el doble de expedientes por la unidad de contratación en los primeros 6 meses de este año 25 respecto a los primeros 6 meses del año 24. ¿Esto a qué es debido, Pedro Antonio? Se debe a que también el departamento estaba infradotado, solo había un técnico para atender todos los expedientes de contratación del área y lo que hicimos fue duplicar el personal humano y sobre todo mejorar la coordinación con las áreas. Y lo que ha provocado que 2024, después de una de las primeras decisiones que adoptamos, nada más llegar al gobierno después de la moción de censura, cerrásemos 2024 con récord de licitaciones adjudicadas, pero es que 2025 vamos camino de mejorar los mejores datos históricos que fueron los del 24 y que por lo tanto, gracias al extraordinario trabajo de las compañeras que conforman la unidad de contratación, en Puerto de la Cruz se está recuperando el rigor, el orden, y solo hacía falta poner un poquito más de cariño a esta unidad que es fundamental, que es uno de los corazones sobre los que pivotan todas las áreas del ayuntamiento de cualquier municipio de España. Por cierto, volviendo un poco a la reapertura a finales de junio de Playa Jardín, bueno, ha pasado julio, agosto, ¿cómo ha reaccionado, en fin, el residente, el ciudadano y la ciudadana portuense ante la reapertura de su emblemática playa, además de, por supuesto, el disfrute que también han tenido y tienen los turistas al respecto del disfrute de esta playa? Yo creo que la han recibido con mucha alegría, porque después de mucho tiempo cerrada, por fin todos podemos disfrutar de una de las playas más importantes de la isla de Tenerife y que supone también un revulsivo económico para los negocios del local, así como también ponemos fin a un problema para la salud de todos y que por lo tanto hoy disfrutemos de una playa en condiciones de salud excelentes y que también he de confirmarte cómo se han comenzado, gracias al trabajo de mi compañero Felipe Rodríguez, que es el concejal de playa, trabajos para retirar las piedras, para limpiar Playa Jardín y ya en los próximos días tendremos una Playa Jardín nueva después de retirar mediante un contrato de obras los callados que ahí se encuentran. Así que yo creo que la gente, por lo que he charlado y por lo que he podido ver, están contentos, los negocios del lugar también, porque están viendo cómo después de ese parón grave tras la crisis se está reactivando el consumo y mejorando su cuenta de resultados. Así que en definitiva creo que ha sido la mejor de las noticias que podíamos dar en este año 2025, la máxima prioridad del gobierno, tal y como manifestó nuestro alcalde Leopoldo Afonso. Oye, por cierto, hablando de playas, de baños y del propio lago Martianes, bueno, tuve la oportunidad a mediados de agosto de disfrutar de un día de lago Martianes con mi hijo, con mis nietos. Fantástico está el lago Martianes, pero hay un pero. Estaba tan lleno, fue el 14 de agosto, que hacía un sol de justicia, estaba tan lleno, Pedro, el lago, que no habían paraguas, o sea, tenías que esperar a que se fueran algunos para poder pagar un paraguas, ¿no? Esto, tienen que comprar ustedes más paraguas, más sombrillas. Tienes toda la razón, pero es que cuando durante tiempo atrás no se hicieron las cosas bien, oye, pues estamos intentando poner en orden la casa. Ya hemos traído unos paraguas y ya teníamos en la unidad de contratación traer más paraguas. O sea que pronto vendrán más paraguas, también más hamacas. Estamos trabajando, gracias a la extraordinaria labor de mi compañero Felipe Rodríguez, que es el responsable del complejo turístico Costa Martianes, en impulsar mejoras en el lago. Ya se están viendo mejoras, pero el objetivo es ir hacia la excelencia. Y también quiero destacar la extraordinaria labor que desempeñan los trabajadores de la empresa pública Pamarsa en el complejo, porque se está notando efectivamente como hay mayor calidad en el lago y eso lo que redunda es en buenas sensaciones. ¿Queda trabajo por hacer? Asumo la crítica y sí te garantizo que estamos trabajando en mejorarlo. Casi concluyendo, se impulsaba a principios de junio, Pedro, la creación de una nueva unidad de facturación, decían ustedes,
para optimizar el proceso de pago a proveedores. ¿Se ha optimizado? ¿Se está optimizando con esa nueva unidad de facturación? Pues sí, porque el ejemplo es que cuando la creamos, días atrás, el periodo medio de pago a proveedores, fruto por la mala gestión de los socialistas, he de confesarlo, y puedo parecer pesado, pero los datos son los que son y cualquiera puede consultarlos en Internet, pues en Puerto de la Cruz se pagaba cercano a los 80 días. Bueno, después de crear la unidad de facturación, de dotarla de equipo humano y que incluso, como te decía anteriormente, el próximo lunes se va a incorporar más personal, el periodo medio de pago prácticamente está a la mitad y el objetivo sigue siendo estar dentro de los límites legales, que es por debajo de los 30 días. Y creemos, somos optimistas, pero también realistas, en que antes de final de año vamos a cumplir ese objetivo. Las facturas se están abonando mucho antes de lo que se hacía con carácter previo y por lo tanto miramos al futuro más inmediato con relativo optimismo. Y la última pregunta, ¿cómo, porque hay mucha información, muchas noticias, mucha gestión en relación con los otros partidos políticos, con las otras formaciones políticas que conforman, las otras dos, ACP y Coalición Canaria, que conforman el pacto? ¿Cómo están las relaciones entre ustedes, entre ese tripartito? Pues francamente son muy buenas, son excelentes compañeros que están haciendo una extraordinaria labor cada uno en sus puestos de responsabilidad. Son tareas complejas las que también mis compañeros de gobierno tienen, pero si te soy absolutamente franco, las relaciones son muy buenas. Somos un gran equipo de gobierno, estamos todos fajándonos y trabajando por solucionar los problemas que los vecinos nos transmiten, así que si tú me preguntas mi opinión, muy contento de formar parte de este gobierno de Puerto de la Cruz. Bueno, Pedro, ya te digo, el segundo Tasbistré en Castilipo, este programa de entrevistas políticas de los viernes, ha sido contigo de invitado. Te volveremos a invitar de aquí a unos meses. En cualquier caso, ya sabes, supongo que lo sabrás, que el magazine Norte 15, que presentaba yo los miércoles y jueves, lo presenta ahora y lo dirige nuestro compañero Carlos del Toro, que ha entrevistado también a algunos concejales y concejalas de Puerto de la Cruz en relación a la actualidad, a noticias de actualidad. Un placer, como siempre, poder contar contigo en estos micrófonos, Pedro. El placer siempre es mío y muy agradecido por la oportunidad que me brinda la extraordinaria casa que es la que tú diriges. Muchas gracias. Bueno, pues despedimos a Pedro Antonio Campos. Nosotros nos vamos con la satisfacción de haber tenido esta entrevista, que en principio iba a ser presencial, pero que como bien ha señalado el propio Pedro Antonio Campos, no pudo ser porque, por razones personales no podía, a última hora me llamaba, no podía trasladarse hasta Icó de los Vinos, a los estudios de esta casa de la Radio del Norte. Pero la radio es voz, y también con nuestra emisión, además de en la 91.4 y 92.8 para nuestro norte tinerfeño, y la radio online, también la emisión a través de video streaming en YouTube, pues lo hemos visto también, como si hubiera estado aquí en los estudios. Sean felices.